do Brasil, Mariana Bretas, professora doutora em História da Arte do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa, com experiência de organização de exposições de arte contemporânea, que atualmente faz um trabalho de pesquisa em colecionismo e museus na Universidade Complutense. Vai falar-nos do Museu de Arte Murilo Mendes, um lugar de viagens, intercâmbios e encontros possíveis. Boa tarde a todos. Voy a hablar en español, así que intentaré. Quería agradecer la organización del Tercero Foro Ibérico de Estudios Museológicos por la oportunidad de estar aquí hoy y contaros un poco la historia de ese museo, por lo cual tengo un enorme cariño, porque hace parte de la universidad donde he estudiado, donde he hecho el grado en periodismo, y fue a través de la labor de dos profesoras que tuve que consiguieron traer a la Universidad Federal de Juiz de Fora la colección del poeta y crítico de arte Murilo Mendes, que da nombre al actual museo, y donde sigo haciendo la labor investigativa sobre su colección, aunque esté en otra universidad también del estado de Minas Gerais, así que para que podáis tener una idea un poco de dónde está Juiz de Fora y dónde se ubica el museo, ¿no? En la zona sureste de Brasil, ahí en Minas Gerais. Y bueno, es así, okay. El museo acogió una exposición que he comisariado a partir de la investigación que hice aquí en el doctorado de Historia y Teoría del Arte en la Edad Contemporánea, así que es un museo por lo cual, como he dicho, tengo una relación bastante estrecha. Y bueno, y no solo eso, pero también es un museo que hace parte de la historia de la ciudad y también una valor turística también ahí. Y bueno, ese es un retrato de Murilo Mendes pintado por la artista portuguesa María Helena Vieira da Silva. Y mi investigación trata un poco de esa relación, ¿no? De esa colección que Murilo va creando. Es un poeta que nace en 1901 y se muere en 1975. En 1976, la viuda, que es portuguesa, dona su biblioteca con más de 2.800 libros a la Universidad Federal de Juiz de Fora. Entonces ahí empieza la labor de esas dos profesoras, que es Leila Barbosa y Marisa Cimponi, en organizar y trabajar, investigar sobre el legado del poeta. Y es en 1994 donde surge el Centro de Estudios Murilo Mendes, como un centro de investigación. En la antigua, ese es el antiguo edificio donde funcionaba la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, entonces es solamente a partir de ahí, casi 20 años después de la primera donación, es donde llega la colección de arte. Entonces también ahí se inaugura el centro con una exposición de Miró y Murilo Mendes tiene dos libros sobre España. Y es un poeta y crítico de arte que escribe muchísimo sobre los artistas, hace retratos, ¿no? Perfiles literarios de muchísimos artistas, escribe en catálogos, organiza exposiciones, tiene una labor de divulgar artistas brasileños en la Bienal de Venecia en los años 50. Así que
a partir de ahí también la universidad se encarga de organizar y trabajar entonces su colección de libros y de objetos de arte. Y es en 20 de diciembre de 2005 cuando se inaugura realmente el museo en ese edificio, que tiene un proyecto modernista. El edificio se inaugura en los años 60 y funcionaba entonces el rectorado de la universidad. Pero desde 2005 entonces el museo está ubicado justo en ese edificio. Y entonces ahí está la biblioteca, está la colección permanente, pero el acervo, ¿no? Pero no la exposición permanente. Hay 3 salas, bueno, ese es un auditorio, entonces también decir que Murillo era un amante de la música clásica, de Mozart, tiene también muchos libros publicados y textos publicados sobre la música clásica, y entonces ese también era un punto en común entre Vieira da Silva, Arpadzens y Murilo Mendes. La música, ¿no? Era un punto así, y sigue habiendo todavía en el museo eventos musicales y presentaciones de libros. Entonces también tiene ese espacio, es el auditorio del museo actual, entonces ahí también hay muchos eventos en ese sentido. El museo no es muy grande, pero tiene 3 salas que ya os voy a enseñar. Pero el espacio, por ejemplo, esa es la escalera principal, y la pared también se utiliza para exponer, y bueno, hay una escultura y un cuadro que podéis ver que siempre van cambiando, también se utiliza ahí como espacio. Bueno, el museo también cuenta con un laboratorio de conservación y restauración de papel y de pintura y escultura. Así que también como un museo, esa zona de Minas Gerais es una zona con muchas universidades públicas, federales, y bueno, quería decir que en el momento actual político de Brasil, donde las universidades están frontalmente siendo atacadas por el Ministerio de Educación, donde tenemos ahora mismo un problema bastante serio de recursos y en fin, de muchos problemas estructurales, donde la valoración incluso del arte y de ese tipo de patrimonio no está siendo así, digamos, muy valorado. Yo creo que es importante también destacar ese espacio, y lo que hay ahí como un museo universitario. Es un museo bastante bien equipado, y de entre las universidades federales que hay ahí en esa zona, pues es el mejor museo que tenemos, ¿no? Especialmente como museo de arte, y arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Bueno, esa es una de las salas que hay ahí, es un montaje un poco antiguo, las fotos están disponibles también en la página web del museo. Pero bueno, ahí también, para que se tenga una idea, ¿no? Son dos salas grandes y una pequeña. Esa, por ejemplo, es una foto más actual, con trabajos de Valtercio Caldas, que es un artista conceptual brasileño bastante reconocido, y ha hecho parte de la última Bienal de São Paulo, la 33ª Bienal de São Paulo, y la Bienal tiene un programa itinerante, entonces muchos museos más pequeños acogen parte de lo que pasa allí en la Bienal. Entonces el Museo Murilo Mendes también recibe hace ya un par de años parte de lo que está en la Bienal. Entonces eso también es una labor importante, especialmente siendo un museo universitario del interior del país. Entonces también fuera un poco de ese 2 puntos principales, ¿no? Entre Río y São Paulo. Entonces es una labor bastante importante. Bueno, entonces nada, para terminar ya, es un cuadro también de Vieira da Silva, que pertenece a la colección del museo.
La colección de Murillo tiene alrededor de casi 100 artistas y bueno, tenía una relación bastante estrecha con todos los artistas que hacen parte de su colección. Era una relación realmente de intercambio de textos por obras y de amistad, en el sentido de que ese, por ejemplo, es un regalo de la propia Vieira da Silva a él por su cumpleaños. Entonces, también es interesante percibir a través de las cartas. Desafortunadamente, el museo solo tiene las copias de las cartas de Murilo a Vieira da Silva por la propia fundación que está en Lisboa, ¿no? De Arpadzens y Vieira da Silva, que lo prestaron. Entonces, parte también de su colección y de documentos todavía siguen en Portugal. No sé exactamente cómo está esa situación, pero el museo todavía debería, yo creo, que seguir planteando la ida de muchas de las cosas que están quizás perdidas por ahí, ¿no? Y bueno, y decir eso, que ese es un libro póstumo ya de Murilo Mendes, que es sobre Portugal y ilustrado por Vieira da Silva. Entonces también es un poco decir que hay mucho que ver, hay mucho que hacer y mucho que descubrir. Y Murilo siempre ha tenido esa vocación de viajero, de curiosidad por las cosas del mundo, una mirada curiosa, ¿no? No solo por el arte, por los artistas, por lo que estaba pasando también. Tiene muchas reflexiones sobre lo que pasaba en su momento. Y creo que es interesante que sepamos que ese museo sigue ahí, está abierto y que es un lugar, siendo un museo universitario, un lugar también de conocimiento, de investigación, de todo lo que hemos hablado aquí en esa mesa, la cual me complace de pertenecer. Así que muchísimas gracias y buenas tardes.